Sonopatología del hombro. Voy a presentar una serie de imágenes, algunos vídeos, pero predominantemente imágenes de distintos tipos de patología del hombro. Algunas de las imágenes seleccionadas también son compatibles con la normalidad, las menos, y vamos a discutirlas una por una. Empezamos con una clara bursitis subacromio-deltoidea. Ya sabemos que la bursa subacromial y la bursa subdeltoidea realmente son dos bursas separadas por un istmo que está formado fundamentalmente por la presión que ejerce el tendón del supraespinoso. Es decir, que la integridad del tendón supraespinoso es responsable del mantenimiento del istmo que separa estas dos bursas. Cuando el supraespinoso pierde continuidad o la presión que ejerce sobre el istmo disminuye, se produce una comunicación entre las dos bursas que es detectable ecográficamente. En este caso, muy probablemente esa rotura haya producido una efusión de líquido sinovial dentro de la bursa, que además la ha distendido. Vemos en el interior unos islotes isoecoicos que de lo que denotan es la presencia de proliferación sinovial tipo digitiforme. Este tipo de proliferación es muy frecuente en los procesos inflamatorios no inmunomediados. Esto es, por ejemplo, en la gota o en la artritis infecciosa. También vemos el signo del refuerzo posterior, producto de la presencia de líquido que aumenta la velocidad de transducción de los ultrasonidos. Aquí tenemos un corte longitudinal del tendón del supraespinoso y podemos ver una lesión de bordes más o menos delimitados, por lo menos en la cara superficial, mucho más difusos en la cara profunda, y con una sombra acústica posterior, ¿no? Aquí signo de la estelada, que se puede intuir como una lesión calcificante. En este caso, la lesión calcificante se encontraría muy cerca a la entesis del supraespinoso en la tuberosidad mayor del húmero, lo cual suele ser concordante con las calcificaciones producto de la fisiología, en este caso de la adaptación fisiológica del tendón. Tenemos una imagen del subescapular, una persona mayor, un anciano. Tenemos la escotadura del tendón del bíceps, ocupada por un cuerpo transversal de naturaleza cilíndrica que prácticamente ocupa la totalidad de la escotadura. Vemos la presencia de fibras del subescapular. En este caso, la mayor parte de esas fibras están desplazándose en sentido longitudinal y bueno, se ve un cierto infiltrado hipoecoico característico del infiltrado graso de las personas mayores. Se intuye también la bursa subacromial de forma laminar. Tenemos otra imagen de un tendón, en este caso de un supraespinoso. Esta sería la imagen mejor conocida como la de pico del oro, es decir, que la sonda está colocada en sentido longitudinal al eje del brazo y por lo tanto transversal al tendón, y vemos una solución de continuidad de la cortical. Ya sabéis que esto no lo podemos llamar erosión, porque esto no es hueso subcondral. Esto lo podemos llamar pérdida de la continuidad cortical, solución de continuidad cortical, y probablemente se deba a un fenómeno microavulsivo. Vemos ahora una articulación acromioclavicular con una distensión que está ocupada predominantemente por líquido sinovial, y eso lo sabemos porque tenemos un signo de la estela, ¿no? Un signo de la estela, un refuerzo acústico posterior, probablemente provocado precisamente por la aceleración de los ultrasonidos a nivel de la cápsula, ¿no? Recordemos que la cápsula de esta articulación está sujeta a una clasificación Kellgren-Lorentz independiente, ¿no? Otra clasificación Kellgren-Lorentz independiente es la que tenemos a nivel de la trapecio metacarpofalángica del primer dedo. Volvemos al supraespinoso, que por otro lado es el tendón que se afecta en la mayor parte de los procesos
biomecánicos del hombro, y tenemos aquí un adelgazamiento, ¿no?, del tercio más lateral del tendón, que por otro lado la unión entre el tercio lateral y el tercio medio, que no tercio medial, es el punto de mayor probabilidad de lesión. Sabemos que se ha producido porque la convexidad fisiológica del tendón se ha perdido. Aquí tenemos un aplanamiento, ¿no?, también llamado el signo el pinchazo de rueda, o el aplanamiento del tendón. Aquí vemos una banda hipoecoica. Esta banda hipoecoica no es líquido, esta banda hipoecoica es cartílago, tejido cartilaginoso. Y aquí lo que tenemos en la región más superficial vendría a ser la cara bursal del tendón, ¿no?, que está muy cerca de la bursa subacromial. ¿Podemos decir que es una rotura antigua? Pues sí, porque si fuera una rotura aguda habría una gran distensión de la bursa subacromialtoidea. Aquí tenemos otra rotura del tendón del supraespinoso. Vemos el signo del pinchazo, ese aplanamiento lo señala la flecha. También debe ser una rotura de naturaleza antigua, porque no hay una distensión clara de la bursa subacromial. En estos dos casos se corresponden con una rotura parcial, en la cual estamos divisando esta pérdida de fibras en un único plano. Si se viera una pérdida de fibras en un único plano que alcance la totalidad del grosor, le llamamos rotura completa. Y si identificamos esa rotura completa en todos los planos, pues le llamamos rotura masiva. Otro tendón, en este caso es un subescapular, ¿no? Esta es la tuberosidad menor. Aquí tenemos la escotadura bicipital. Está haciendo deliberadamente una anisotropía en el interior, porque lo que nos interesa es valorar el tendón subescapular. Da la sensación que se trata de un paciente anciano, también por el infiltrado graso, y podemos ver ligeramente distendida de forma laminar la bursa subacromial. Un tendón del supraespinoso. Os puedo adelantar que eso es un tendón que no tiene una rotura, sí tiene una tendinosis, un engrosamiento asimétrico respecto al contralateral de la porción medial, y se asocia a una distensión, ahora sí visible, ¿no?, perfectamente reconocible, de la bursa subacromial. En este caso, además del aplanamiento que se puede observar en este segmento del tendón, pues se correlaciona con la aparición de una pérdida de la continuidad cortical, verdaderas irregularidades corticales que no erosiones, y que podrían representar fenómenos microavulsivos que justifiquen pues la pérdida de fibras y por lo tanto la disminución de la altura y pérdida de convexidad. Esto ya corresponde a una enfermedad más bien de depósito metabólico, es una gota, y aquí tenemos, esta sería aparentemente la región de la escotadura, esto sería tuberosidad menor, y en este corte estamos consiguiendo un importante estamos viendo de manera muy importante el corte longitudinal del tendón supraescapular, y podemos ver un clarísimo engrosamiento que se correlaciona con esta lesión en sacabocado, ¿no? Estamos ante un paciente con una gota. También se puede ver claramente la distensión de la bursa subacromial de tipo laminar. Este caso también peculiar. Aquí tendríamos la escotadura del tendón del bíceps, por supuesto todo esto sería el tendón subescapular, y aquí vemos una lesión, ¿no?, de bordes más o menos delimitados, yo creo que suficientemente delimitados incluso para tomar medidas, un poco más hiperecoico que el tejido que le rodea, pero sin embargo no tiene sombra acústica posterior especialmente remarcable, ¿no? Esto es una lesión denominada precalcificante, o también conocida como calcificación blanda. Un interés de este tipo de lesiones es que son tributarias de la indicación de realizar el barbotaje,
que no es otra cosa que la rotura y aspiración por medio de infiltraciones guiadas con lidocaína y su posterior extracción mediante la misma aspiración. Aquí estamos haciendo una comparación entre la lesión y el hombro contralateral. Vemos que además se ha producido un aumento del grosor. Esta es la maniobra de impeachment, la maniobra de atrapamiento. En esta imagen hemos podido conseguir los dos fascículos más importantes del supraespinoso en este corte. Se pueden apreciar claramente los dos fascículos, el profundo y el superficial. También tenemos el ligamento o el techo del espacio subacromial y por supuesto al músculo deltoides. Esto es un corte transversal, del espacio subacromial, ¿no? En el punto en el cual el acromion ya hemos superado lateralmente al acromion y nos encontramos a nivel solamente de la tuberosidad mayor, ¿no? Entonces esto sería tejido cartilaginoso y estos serían los fascículos del espacio subacromial, ¿no? Vamos a llamarlo del manguito rotador. Hacia adelante tendríamos el tendón del supraespinoso, hacia atrás tendríamos el tendón del infraespinoso. Y para determinar exactamente la posición de una lesión a este nivel, lo que tendríamos que ubicar sería el intervalo de los rotadores y medir aproximadamente 2 centímetros para decidir si nos encontramos en supraespinoso o si nos encontramos más allá de los 2 centímetros teóricos en el infraespinoso. Esto es un tendón del supraespinoso. Vemos aquí una loculación, ¿no? de tejido, de contenido anecoico, muy probablemente una colección de líquido sinovial a nivel de la bursa, que se explicaría por un fenómeno inflamatorio mecánico a nivel del tendón, que muy probablemente sea una tendinosis. Y lo digo porque no veo indicios claros de pérdida de la convexidad fisiológica del tendón. Otro tendón del supraespinoso. Este es un tendón del supraespinoso homogéneamente adelgazado. Podría corresponder a una persona mayor o a una persona con escasa actividad física. Se puede observar el patrón fibrilar bastante homogéneo. No obstante, sí que es verdad que impresiona un adelgazamiento homogéneo también. Y una ligera, mínima, ¿no? distensión de la bursa subacromial de aspecto laminar. Este es el tendón del supraespinoso. Esta es la imagen en pico del oro, ¿no? que no es otra cosa que el corte transversal del tendón a la altura de su entesis en la tuberosidad mayor, que vendría a ser esta, ¿no? Y bueno, pues podemos ver cómo la bursa subacromial, ¿no? baña por completo al tendón. Desde luego se constituye en una zona ideal para el depósito de material terapéutico, llámese corticoides o cualquier cosa que querramos instilar aquí, con la tranquilidad de que va a estar homogéneamente repartido sobre el tendón del supraespinoso. Fijaros también el músculo deltoides, el fascículo longitudinal y los fascículos transversales del deltoides, ¿no? que también nos acompañan justo por debajo del tejido gracilomel. Tendón del brazo largo del bíceps con un discreto halo hipoecoico a su alrededor, que yo diría que supera el 20% de todo el corte transversal y por lo tanto habría que considerarlo como una tenosinovitis del brazo largo del tendón del bíceps. Vemos un subescapular más bien pequeño, delgadito, y vemos se antoja aquí una distensión de la bursa subacromial subacromial. Dos lesiones de aspecto hiperecoico, pero que no dejan sombra acústica posterior y que se localizan en el estrato pericortical del tendón del supraespinoso, dejando hacia medial una zona con menor evidencia de fibras. Esto lo que se podría
corresponder es a un cabo, de fibras longitudinales retraídas. Esto también podría ser el caso. Menos probable es que se trate de una lesión calcificante, ¿no? Por la falta de, para el hecho de tener esta hiperecogeneidad, por el hecho de no tener una sombra acústica posterior. Un tendón del bíceps, brazo largo, en longitudinal a su paso por la canaleta del tendón correspondiente y por supuesto la cara anterior del húmero. Sabemos que estamos a nivel de la canaleta porque no se observa ninguna protuberancia que correspondería a la tuberosidad mayor o menor. Estamos realmente en la canaleta. Aquí se ve una mínima distensión de la vaina del tendón del bíceps. Esto es un tendón del supraespinoso fisiológico, salvo por esta distensión laminar, aquí un poquito más acusada, de la bursa subacromial, y este efecto visual que estamos observando de arremolinamiento de las fibras corresponden a el punto de twist, o el punto de rotación sobre su propio eje, debido a la maniobra que le pedimos al paciente que haga de retropulsión y rotación interna, ¿no? Entonces, por esa razón, esto se ve de esta manera como una especie de arremolinamiento, ¿no? Y por lo tanto invita a llamarlo una tendinosis, ¿no? Cosa que no se debe hacer precisamente porque estas fibras solo posturalmente ya están torcidas sobre su propio eje. Otra rotura parcial del supraespinoso, ¿no? A este nivel, perdiendo esa convexidad que le correspondería tener, ¿no? Antigua por la falta de distensión de la bursa. Otra rotura parcial a este nivel con un adelgazamiento de las fibras y una mínima distensión bursal. Eso sería una articulación acromioclavicular con una importante distensión de la cápsula que, como podéis ver, no solamente alcanza sino que supera el margen, en este caso acromial, de la articulación. Tenemos un vídeo. Lo que pretendemos mostrar en este vídeo es una rotura completa del tendón del supraespinoso. Ahí lo podéis ver. En un único plano estamos demostrando la pérdida de fibras por completo, ¿no? Pero en un único plano, porque en otros planos, voy a repetir la imagen, ahí por ejemplo no tenemos el tendón, está descontinuado, sin embargo ahí sí que lo podemos ver, ¿no? Ahí sí que lo podemos ver, o sea que ese plano está conservado, pero este plano que tenemos aquí tiene una pérdida completa de fibra, por eso se llama rotura completa del tendón. Esto es un subescapular, aquí tenemos la escotadura y aquí podemos observar una lesión de características precalcificantes, no tiene sombra acústica posterior y como os adelantaba, este tipo de lesiones son sumamente agradecidas cuando se manejan por el método del barbotaje. Una tenosinovitis clarísima del tendón del bíceps, aquí no hace falta hacer un cálculo de proporciones, claramente tenemos una tenosinovitis del brazo largo del tendón del bíceps, que podemos comprobar en longitudinal, como veis aquí la colección. Este corte seguramente es a este nivel, ¿no? Es decir, que si desplazamos la sonda en ese sentido veríamos una ocupación absoluta de contenido líquido. Una tendinosis del tendón supraespinoso. Y aquí podemos observar en este vídeo tan interesante una rotura completa. Rotura completa. ¿Y por qué es completa? Porque hay al menos un plano, como podéis ver, donde hay una persistencia de fibras, ¿no? Aquí, como hemos visto al principio, un engrosamiento, o sea que una tendinosis, y aquí podemos ver una pérdida de fibras que deja el signo del cartílago desnudo. El signo del cartílago desnudo que se caracteriza pues por, lo vamos a poner aquí, ahí lo tenemos, ¿no? El signo del cartílago desnudo que se caracteriza por una lesión que recubre, como podéis ver, recubre el
la cabeza del húmero. Este es un caso interesante porque este es un caso de una ecografía que realicé 5 minutos después que se produjo la lesión. El paciente se encontraba en el hospital cuando tuvo la lesión y rápidamente se hizo la ecografía. Si no fueron 5, fueron 10 minutos y pues como podéis ver hay una notable distensión de la bursa y por supuesto la rotura de las fibras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier duda sobre alguna diapositiva la podéis poner en los comentarios indicando la diapositiva a la que os referís y hacemos la pregunta y el comentario correspondiente. Muchas gracias.